Hola, hola. Nuevamente estamos con ustedes para compartir un nuevo tema. Mi nombre es G Y yo soy Rosa. y estamos aquí con mucha alegría para así poder compartir también lo que Dios nos habla a través de cada tema. Así es, y el día de hoy vamos a compartir Moisés y la liberación de los israelitas, que sería el tema número 2 de la primera etapa. Muy bien, pero ya sabemos que no podemos iniciar sin antes ponernos en presencia de nuestro Señor, ¿cierto? Así que todos nos ponemos de pie ahí en casita, invitamos a papá y a mamá a ponerse de pie ahí en casa para poder ponernos en presencia de Dios, para que la bendición de Dios nos llegue. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Señor, te queremos pedir en este día que nos ilumines y nos ayudes a disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentimientos hacia las enseñanzas que tú quieres sembrar en nosotros, para así seguirte con el ejemplo que tú nos has dado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, Virgen María, ayúdanos a seguir plenamente a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar este tema, vamos a recordar un pequeño fragmento del tema anterior, que era Abraham, el padre de la fe. ¿Y quién fue Abraham? ¿Se acuerdan quién fue Abraham? Abraham fue el primer modelo de obediencia, el primer personaje escogido por Dios para ese pueblo numeroso que le prometió, ¿cierto? Les dijo que iba a tener una descendencia innumerable, como las estrellas del cielo o como la arena en la orilla del mar. ¿La podemos contar? No. Y de la descendencia de Abraham iba a salir el Salvador, Jesús el Señor, ¿cierto? Poco a poco llegaremos hasta ahí. No olviden que Abraham es el padre de la fe, porque confió en lo que Dios le mandó. Le dijo, sal de tu casa, anda a tal lugar. Y así lo hizo, sin dudar en ningún momento lo que Dios le pedía. Incluso cuando le pidió que pueda sacrificar a Isaac, su único hijo, ¿qué le dijo? ¿Que sí o que no? Sí, porque Abraham es obediente, sin temor a que Dios le quitase a su hijo, porque sabía que Dios no le iba a permitir hacerle daño. Él confiaba ciegamente en Dios y eso es lo que a Dios le agradaba de Abraham. Y en esta historia podemos resaltar que Abraham siempre fue obediente a Dios. Entregó todo de sí. ¿Por qué? Porque ama a Dios, amaba a Dios. Y entregó no dudó hasta entregar hasta su hijo. Por eso nosotros debemos de tener presente que en este relato, en esta historia de Abraham, es muy importante ser obedientes con Dios. Porque Dios nos va a favorecer, porque Dios nos ama. Y ahora sí, nosotros pasamos al tema de hoy, el tema número 12, que es Moisés y la liberación. Pero queremos compartir con ustedes una pequeña dinámica hacia Moisés.
Así es, y vamos a conocer un pequeño resumen de la historia de Moisés mediante esta dinámica. Y se van a dar cuenta de muchas cositas. Y dice así: allá en el monte Oré, la zarza ardía. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Moisés se preguntó, ¿por qué la zarza ardía? ¿Por qué la zarza ardía? Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas, santa es. Y otra vez, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas, santa es. Qué fácil, ¿cierto? A ver, nos vamos a poner de pie para poder bailar esta dinámica que nos enseña mucho de Moisés. Hay que ponerle atención en todo lo que hizo, ¿bien? Y decimos: allá en el monte Oré, la zarza ardía. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Moisés se preguntó, ¿por qué la zarza ardía? ¿Por qué la zarza ardía? Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas, santa es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas, santa es. Otra vez. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Moisés se preguntó, ¿por qué la zarza ardía? ¿Por qué la zarza ardía? Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas, santa es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas, santa es. Muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar una pequeña historia, como dice ahí, ¿no? Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, ¿a quién le decía? A Moisés, ¿verdad? Dios le hablaba a Moisés. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes una pequeña historia de la historia de Moisés y la liberación de los israelitas. Cuenta la historia que los descendientes de Israel fueron aumentando y aumentando y aumentando. Ese pueblo fue creciendo tanto que, como era pueblo de Dios, como ya lo habíamos visto en el anterior tema, ¿no? Que son descendientes de Abraham y que iban a multiplicarse como la arena y como las estrellas, ¿verdad? Entonces, al ver el faraón que este pueblo seguía creciendo, creciendo, le empezó a entrar un temor. Un temor, ¿por qué? Porque pensaba que este pueblo iba a dominar su país, iba a dominar. Entonces el faraón empezó a maltratar a este pueblo, o empezó a darle trabajos mucho más pesados, trabajos mucho más duros, a esclavizarlo. Entonces también el faraón, pensando, ¿no?, con ese temor que tenía de que el pueblo iba a dominar su país, mandó a matar a los recién nacidos, a los varones recién nacidos. En eso, una madre israelita, una madre, ella pone en un cesto a su hijo varón, porque como los estaban matando a todos, ella pone en el cesto a su hijo varón y lo pone en el río y lo empuja para que la corriente del río lo llevara, confiando en que Dios lo iba a salvar. Y es así que la hija del faraón encuentra esa cesta donde estaba el niño, y ella lo carga, lo acoge y le pone un nombre, le pone el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Así es como Moisés ingresa a los palacios del faraón y es criado como el hijo del faraón, Ramsés, que eran de la misma edad y crecieron juntos. Moisés fue creciendo, mientras tanto el pueblo de Israel seguía sufriendo los maltratos del faraón. Moisés
en una ocasión, cuando él ya estaba grande, en una ocasión de una pelea entre un egipto y un israelita. Entonces él se mete a defender al israelita y en ese forcejeo termina asesinando al egipcio. Es por eso que él, por ese motivo, él huye de allí, porque el faraón iba a apresarlo y a matarlo. Huye a un país extranjero. Ahí es donde él se casa y se vuelve pastor de ovejas. Y en un día de esos, donde pastoreaba las ovejas y estando con su esposa, él sube, antes de subir, él ve en el monte Sinaí, ve como una especie de fuego ahí arriba, pero que no se consumía. Y ya lo veía viendo varios días. Así que un día decide subir para saber qué era aquello que estaba encendido ahí arriba y no se consumía. Entonces, el día que llega a la punta del monte Sinaí, allí es donde oyó una voz que le decía a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el suelo que pisas sagrado es. Como decía la canción, ¿verdad? Así es, pero Moisés no podía creer porque miraba y era una zarza, que es un árbol, un pequeño árbol que ardía en llamas, pero no se quemaba, no se consumía, solamente era un fuego así, un fuego santo. Y Dios le seguía diciendo, le seguía hablando: yo soy tu Dios, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así es, pues, conocemos que Isaac es el hijo de Abraham y Jacob es hijo de Isaac. Entonces, estos antepasados habían creído en este Dios y es por eso que cuando escucha esto, Moisés cae de rodillas y con los ojos tapándose, porque no se siente digno de estar ante tan grande personaje, aquel que siempre había escuchado del pueblo de Israel, porque él siempre había escuchado esa fe tan grande que tenían y que un día iban a salir de la esclavitud en la que vivían. Y así siguió hablándole Dios a Moisés, diciéndole que yo he dispuesto a que saques de Egipto a mi pueblo que tanto está sufriendo, a mi pueblo que está esclavizado. Y no te preocupes, que yo te acompañaré, que yo te ayudaré. Y Moisés le pregunta: ¿y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Así es, y le quita ese miedo que tenía Moisés de volver hacia Egipto. Recuerden que él salió huyendo porque de forma casual, por defender a un israelita, él había matado a uno de los soldados del faraón. Pero Dios le quita ese temor y lo lleva nuevamente allá a presencia de Ramsés, quien había crecido como hermano de Moisés. ¿Para qué? Para pedirle que libere al pueblo de Israel, a ese pueblo que venía siendo maltratado, que venía siendo esclavizado, que venía siendo explotado en los trabajos. Y así vamos a ir viendo momentos en cuando Dios obraba a través de Moisés. Cuando empezó a liberar al pueblo de Israel, hubo en que se toparon con el río. ¿Y qué es lo que Dios le hizo hacer a Moisés? Que levante su mano con su bastón y esas aguas se separaron, dejando suelo seco y pasando así el pueblo de Israel. Una vez que ellos pasaron, también venían detrás de ellos persiguiéndoles. ¿Quiénes? Los egipcios, el ejército de los egipcios. Entonces, igual, Moisés levantó su brazo con su bastón y las aguas se cerraron, así muriendo el ejército de los egipcios. Sí, y una vez que ya estuvieron del otro lado del mar, ya
El pueblo de Israel continuó su camino y Dios nunca los abandonó. De día les daba sombra con una nube y de noche los alumbraba con un torbellino de fuego, con una columna de fuego, desde el cielo hasta el piso. Y así caminaron durante 40 años para llegar a la tierra prometida. Entonces llegaron finalmente al monte de Sinaí, en donde acamparon. Y nuevamente Dios llama a Moisés para poder darles las instrucciones, para poder decirles lo que tenían que hacer. Y Dios quiere hacer una alianza con este pueblo, porque había sufrido tanto y había vagado tantos años por el camino. Pero sin embargo, como somos seres humanos, seguían ellos a veces pecando. Sin embargo, Dios quiere hacer un pacto, una alianza con este pueblo, y para ello usa a Moisés, como ya lo venía usando de instrumento. Y vamos a conocer lo que es la alianza o pacto que Dios hace con él. Y lo vamos a escuchar en el libro de Éxodo. Así es, en Éxodo capítulo 19. ¿Y en dónde se encuentra el libro de Éxodo? En el Antiguo Testamento. Exacto. Los primeros libros. En este libro sagrado que tenemos todos en casa, la Santa Biblia. Dice, ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo a ustedes los llevé en alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Y así es como Dios hace una alianza con su pueblo, y entonces les dijo todas estas palabras, y les da un decálogo. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, las personas, él se demoró tanto, se demoró 40 días allá arriba, que pensaron que quizá Moisés ya había muerto. Pero cuando Moisés baja con 2 tablas de piedra muy importantes, que son, ¿qué traía allí? Los 10 mandamientos. Traía los mandamientos de la ley de Dios. Dios les dice que quiere hacer un pacto con ellos, con este pueblo, ¿cierto? Le hace ver que lo ha sacado de una esclavitud física y que ahora quiere sacarlo de una esclavitud espiritual. Por eso es que hace una alianza, un pacto y nos deja un decálogo para dentro de nuestra libertad tener reglas, para saber llevar un camino adecuado. Y así es como nos muestra esto Dios. Y nos pide la obediencia. Nos pide nuevamente obediencia. Es lo único que nos pide. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande que busca compartir con nosotros su reino. Él quiere que así como Abraham, confiemos en Él ciegamente, sin ver. Así como Moisés, que tuvo confianza también en Dios, Él quiere que nosotros tengamos confianza en Él y tengamos obediencia. Así como Abraham siguió todo lo que Dios le dijo y le fue bien, así como Moisés fue obediente también y siguió todo lo que él dijo, también le fue bien. Pudo sacar al pueblo de Israel y cumplir lo que Dios le había mandado. ¿Qué hizo? Nos sacó de la esclavitud. Exacto, nos sacó de la esclavitud, de una esclavitud física, pero ahora nos quería sacar de una esclavitud espiritual. Es por eso que
Él hace esta alianza con el hombre para que nosotros obedezcamos lo que Él nos ofrece aquí en estas 2 tablas de piedra que se las dio a Moisés, que contienen los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Conocemos los mandamientos? ¿Hemos escuchado de los mandamientos? ¿Hemos escuchado alguna vez de esta alianza? Quizás sí. Cuando nosotros vivimos la Semana Santa, vemos películas, ¿verdad? Historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, historias de Dios. Ahí hemos podido de algún momento visualizar, ¿no?, la historia de Moisés. Pues allí es en la historia de Moisés donde se hace esta nueva alianza con cada uno de nosotros. Para eso nosotros debemos de cumplir esta alianza para poder tener los favores de Dios, para que Dios nos acompañe, para perder el miedo, para así poder nosotros ser felices. Cumpliendo los mandamientos de Dios, yo estoy cumpliendo con el amor, como lo dice aquí, amar a Dios sobre todas las cosas. En el segundo mandamiento, si lo conocemos, sabemos que dice no tomar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento, si lo conocemos, o hoy lo estamos conociendo, santificar las fiestas. El cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Y el quinto mandamiento es no matar. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. El séptimo mandamiento es no robar. El octavo mandamiento es no decir, no levantar falso testimonio ni mentira. El noveno mandamiento es no consentir pensamientos ni deseos impuros. Y el último mandamiento es no codiciar los bienes ajenos. Y estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, que resume los 3 primeros mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y sin santificar las fiestas. Y el segundo mandamiento, que sería amar a tu prójimo como a ti mismo, resume los otros 7 mandamientos. Por eso no es importante nosotros encomendarnos a Dios, cumplir la alianza que Dios tiene con nosotros, para así practicar la obediencia. Hay que practicarla, es muy importante. Nosotros tenemos que entregarnos a las manos de Dios, siendo obedientes, como lo hemos venido conociendo anteriormente a través de estas historias, y lo vamos a seguir conociendo. La obediencia es importante. Para poder liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuál de estos mandamientos está siendo nuestra esclavitud? Quizá todos, quizá 5, 8, 10, los 10, 1 o 3. ¿Cuál de estos está siendo nuestra esclavitud en el pecado? ¿Cuál es tu esclavitud? Eso es lo que busca Dios, liberarnos de una esclavitud mediante estas reglas, esta alianza que Él nos ha dejado. Por eso te invitamos a que tú pienses en cuál es esa esclavitud que tienes, que reflexiones y que puedas hacer un compromiso. ¿Para qué? Para que busques a Dios y Él te dé la fortaleza de poder salir de esa esclavitud, para que te dé la confianza en creer más en Él y abra tu corazón, y así tú puedas tener esas ganas de seguirlo, esas ganas de cambiar, esas ganas de ser mejor cada día. De repente fallamos mucho en el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo nos estamos portando eso? O de repente en el tercero: santificarás las fiestas. Ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ¿cuántas veces has escuchado la misa? ¿La has escuchado todos los domingos? Tú que eres niño de catequesis, en las mañanas, que es la misa que te corresponde de tu parroquia, ¿allí la has escuchado? ¿Sí? O de repente estamos siendo esclavos de la pereza y como es domingo,
me levanto más tarde y no la escucho. Y papito y mamita también se contagian. ¿Estamos siendo esclavos de qué? Tenemos que buscar la forma de poder mejorar y liberarnos, que Dios nos está hablando y está buscando que nosotros seamos libres de ese pecado, seamos libres de esa esclavitud. Y al ser libres vamos a conocer la felicidad. Les cuento un pequeño testimonio de acá de nuestra misma familia, que nosotros aquí vemos la misa todos juntos y sentimos que Dios nos bendice más y sentimos que Dios nos da la felicidad de nuestro corazón, la felicidad completa. Quizás no la conocemos todavía, como cuando nos estamos yendo por ese camino de la esclavitud. Tenemos que ser libres. Es muy importante que cada semana, cada domingo, veamos la misa. Y no la veamos solos, sino invitemos a nuestros papás, a los que están allí en nuestra casa, a nuestros hermanos, porque es muy importante recibir la misa en nuestro hogar, en nuestro corazón. Como lo habíamos hablado anteriormente, Dios habita aquí y necesitamos que Él fluya en nuestro ser, que sea Él el que nos gobierne, que sea Él el que nos dé de ese amor maravilloso que muchas veces nos falta, para así poder amar a nuestros amiguitos, a nuestros papás, a nuestros hermanos y a todos los que estamos ahí dentro de nuestra casa. Así es, y por eso, ya habiendo conocido todo esto de Moisés y de lo que nos quiere enseñar, ya que hemos reflexionado en nuestra vida, pues también vamos a realizar nuevamente la dinámica para mover nuestro cuerpo y para que Dios nos siga bendiciendo, para que Dios nos ayude a reflexionar y a escuchar cuando Él nos habla, ¿sí? Y porque también queremos estar contentos y alegres porque hemos conocido más de Dios. Así es, por eso decimos: allá en el monte Oré la zarza ardía, allá en el monte Oré la zarza ardía. Moisés se preguntó: ¿por qué la zarza ardía? ¿Por qué la zarza ardía? Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas santa es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, la tierra que tú pisas santa es. Muy bien, chicos, ahora sí esperamos que Dios haya abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos haga crecer un poquito más en la fe con el ejemplo de estas personas que Él ha escogido y que nos muestra aquí en el libro más importante que todos tenemos en casa, que es nuestra Biblia. No dejen de leerla, no se olviden que la cita bíblica de hoy fue Éxodo capítulo 19, versículo del 4 al 6. Y si quieren encontrar toda la historia completa de Moisés, aquí la encuentran. Bien, entonces nos ponemos en presencia del Señor para poder culminar nuestro compartir. Y así que te pedimos que te pongas de pie para que nos acompañes durante la oración. Si es que tienes a tu familiar, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, invítalos también para que nos acompañen en la oración para recibir las bendiciones de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, en este día te estamos pidiendo para que sigas bendiciéndonos, para que nos hagas conocer más de ti y así poder ser obedientes, poder cumplir todo lo que tú nos pidas, Señor, a través de esta alianza que hemos conocido, poder cumplir los mandamientos, tus mandamientos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María regalarle una rosita porque ella nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.